Gloria a Dios, hermanos. Um, Déjenme, me reacomodo aquí. Gracias a mi esposita por orar después de esta adoración. Yo no sé a usted, pero a mí me revitaliza mucho alabar, ¿sí? Los cantos. Claro que hay que no escogerlos, pero permitir que el Señor nos guíe a saber cuál es el canto que está en lo correcto bíblicamente hablando, ¿sí? Y a partir de ahí alabar con el corazón. Gracias, hermanos, nuevamente por conectarse. Gracias por tomar este tiempo. Pedimos por los que no se pudieron conectar. En este caso sería Glory y Andrés. Pero estamos grabando. Podemos hacer llegar la grabación de este servicio. Esta semana, más bien fue el viernes pasado, sí, cada día de pago ahí en mi trabajo, en el pasado, pues nos daban un sobre físico, ¿no? En papel, y ahí venía nuestro cheque. Ahora ya todo se hace depósito directo, pero en ese sobre que nos entregaban antes, el director de la misión siempre escribía una carta, ¿verdad? Una página y media, pero siempre era un pensamiento que en la mayor parte de los casos nos llevaba a reflexionar, ¿sí? Recuerden que ahí la misión es una organización sin fines de lucro, pero con bases completamente centradas en el cristianismo evangélico. Y obviamente los comentarios en esas cartas eran precisamente para reflexionar y muchas veces nos levantaban el ánimo, no lo levantan, ¿verdad? Ahora ya nos modernizamos, ya hay depósito directo, pero la carta sigue, la carta nos llega por correo electrónico o nos llega en un podcast, porque el que la hace esa semana, cada 2 semanas, la escribe y también la graba con sonido, ¿verdad? Entonces tenemos la opción de escucharla en nuestro teléfono o verla en nuestra computadora o verla en el teléfono. Y sí, ahora hay la oportunidad para todos los empleados. Antes solamente era el director el que emitía esa carta y ahora es el que la siguiente semana diga yo deseo mandar la reflexión en el próximo día de pago. Y la del viernes pasado es una compañera de trabajo que la acaban de promover, pero ella el año pasado tomó 17 sesiones de quimioterapia. Ella es madre, ¿sí? Su nombre es Sharon. Trabaja a tiempo completo con nosotros. Es una mujer brillante en lo que hace, pero tiene 3 hijos y su esposo. Y aparte de su trabajo, ella va y recoge a los muchachos a la escuela, los lleva, o bueno, los llevaba, ahorita no se ha podido, ¿no? A los juegos de fútbol o al tenis, etcétera. Y un día me platicaba que ella terminaba sus días a las 11:30 de la noche, ¿verdad? Para estar al día siguiente a las 9 de la mañana en la oficina. Y durante mucho tiempo no supimos que ella tenía un cáncer, sí. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, la ha sanado, ¿verdad? Paró la quimioterapia, el cáncer no ha vuelto. Y la semana pasada, cuando ella escribió la reflexión, el día de pago, ella habló de un pasaje que para muchos cristianos es un poco, no confuso, pero lo hemos tomado de la manera equivocada. Y hoy me gustaría aclarar ese pasaje, porque tiene mucha enseñanza, ¿sí? Tiene mucha enseñanza. Y no le puse tema a la predicación de hoy, simplemente el tema es Jeremías 29:11, ¿sí? Y
Pues a los cristianos nos encanta citar a Jeremías 29:11, ¿sí? Ya sea que estemos teniendo un mal día, el trabajo no va bien o nos sintamos mal. Este versículo se ha convertido como en un curita, como en un band-aid que se acomoda a cualquier herida que tengamos, ¿sí? Y esto ha resultado de una mala interpretación del verso. Es una de las razones, y la otra razón es nuestra cultura individualista. Tenemos la tendencia a pensar solamente en nosotros mismos antes de empezar a pensar en nuestro prójimo. Y nos encanta hacer cosas sobre nosotros y sobre nuestras vidas individualmente hablando, ¿verdad? Pero esta no es la intención de Dios con este pasaje de la Escritura. Vamos a sumergirnos en el texto y descubrir de qué se trata Jeremías 29:11. Si usted quiere tomar nota de los puntos de esta enseñanza, el número 1 sería Jeremías 29:11. No es acerca de ti o de mí. Y vamos a echar un vistazo al verso, ¿sí? Me dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta jornada del día de hoy, descubriendo, Señor, el tesoro que hay en cada pasaje de tu Santa Escritura. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y sí, hermanos, suena tan bien, suena bonito, ¿verdad? Ah, es como si Dios nos hubiera hablado estas palabras directamente, ¿sí? Pero esto no es el caso. Este versículo no está escrito para nosotros y no está hablando de individuos. Para descubrir los verdaderos receptores de estas palabras, todo lo que tenemos que hacer es leer el primer versículo del capítulo, ¿sí? ¿Y qué dice el primer versículo del capítulo 29? Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor, a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahí claramente me está diciendo en el libro de Jeremías para quién era esa carta. Y aquí es como una profecía, pero ¿sabe qué? No fue profecía hablada como muchas de las otras. Esta fue escrita. Eso fue una carta, ¿sí? Ahí me lo dice el primer versículo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que eh, este versículo principalmente nos dice que la carta contenida en este capítulo está escrita para los israelitas que habían sido llevados por el rey Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia, lo que se le llama el exilio, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 4 lo puede usted ver. La pregunta es, si lo estamos tratando de acomodar a nosotros, ¿nos ha sucedido algo como eso a nosotros? Yo sé que nosotros venimos de diferentes países, pero no nos vinimos exiliados, ¿verdad? Fue algo que, eh, dependiendo de la situación de cada uno, pues cada uno decidió emigrar, ¿verdad? O yo a veces bromeo y digo, yo me autoexilié porque no me gustaba ver tanta injusticia en mi país, tanta corrupción. Y pues yo me dejé guiar por el Señor, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo porque haya sido muy espiritual, pero el Señor puso situaciones, abrió puertas, cerró otras para que yo terminara acá, ¿verdad? Y, pero no nos ha pasado algo como le estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿nos ha pasado algo así como a ellos, a nosotros? La respuesta es no. Por lo tanto, Jeremías 29:11 no nos habla directamente. Las palabras de Dios aquí están dirigidas a los israelitas de Babilonia, no a los cristianos del siglo XXI. Pero esto no significa que no haya una aplicación para nosotros. Y eso lo vamos a ver ahorita en breve. Pienso que es necesario que discutamos la palabra vosotros, ¿sí? Que dice ahí en el 11.
Sí, usted puede ver porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los cristianos, algunos, muchos, sobre todo en este país, usan Jeremías 29:11 de manera individualista. Yo lo he visto en tarjetitas que mandan de felicitación, lo he visto hasta en tatuajes, ¿sí? Hay gente que se tatúa ese versículo, que habla muy bonito, ¿sí? Y lo he visto en muchas partes. En la librería cristiana, usted quiere comprar un cuadernito para hacer notas, hay unos que ya traen impresos al frente versículos. Y obviamente los que hacen ese tipo de productos, pues quieren poner algo bonito, algo que atraiga. Y ese versículo lo usan mucho para eso, ¿sí? Pero vamos a descubrir algo bien sencillo, la palabra vosotros. Recuerden, muchas personas están usando ese versículo de manera individualista. Nos gusta mucho aplicarlo a nosotros mismos, a nuestras circunstancias, a nuestras vidas, ¿sí? Pero al leer los versos, sobre todo los del principio, del Jeremías 29, vemos que el vosotros obviamente es plural y no singular. Dios está hablando a todos los israelitas en Babilonia en su conjunto, no como individuos. Es incorrecto que tomemos este versículo y lo apliquemos directa y exclusivamente a nuestras vidas. Claro, individualmente hablando, ¿verdad? Perdón. Ahí en Jeremías 29, las palabras de Dios ahí en ese capítulo son para los israelitas que estaban en cautiverio. Y necesitamos salir de esta mentalidad de hacer la Biblia toda acerca de nosotros. ¿Sí? La Biblia fue escrita para personas específicas en momentos específicos de la historia. Y a muchos cristianos no les gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero si usted revisa desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está centrado en el Señor Jesús. ¿Sí? No está centrado en mí. Pero el hecho de que el Señor haya escogido su santa palabra para hablarnos de su Hijo, ¿verdad? Desde, como dije anteriormente, desde Génesis hasta Apocalipsis, también me revela cuál es el carácter de ese Dios que usted y yo adoramos. ¿Sí? Entonces, aprendemos de la Biblia, ¿sí? Y la aplicamos a nuestras vidas, pero debemos hacerlo en contexto. Primeramente tenemos que respetar el contexto bíblico, ¿sí? Y después que la Biblia nos enseñe si hay algo para nosotros. Yo tengo un pasaje en Romanos, si usted lo quiere ver, Romanos 15, versículo 4, me dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Romanos 15:4. Y por ahí 2 Timoteo 3:16 al 17, Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo algo bien importante que hasta el día de hoy sigue siendo importante y lo será hasta que mi Señor regrese. ¿Sí? 2 Timoteo 3:16 al 17 me dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me dice, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, el Señor permitió que Jeremías 29 estuviese ahí en nuestra palabra, ¿verdad? Especialmente Jeremías 29:11, y es por una razón muy especial que ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, creo que como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de interpretar fielmente la palabra de Dios. Y eso significa no extraer versos fuera de contexto, simplemente porque suenan bien. Y como veremos más adelante, en Jeremías 29, el contexto de nuestro pasaje no es tan agradable. Como segundo punto, déjeme decirle que Jeremías 29:11 es acerca de estar contentos con el sufrimiento. A los israelitas no les gustaba estar en cautiverio. Yo creo que a quién le podría gustar eso, ¿verdad? Pero
según lo que dice Jeremías en varios pasajes, ¿verdad? Dios fue quien nos puso allí debido a su pecado. Si usted quiere leer allá en casa, empecé a leer desde Jeremías 25, ¿verdad? Y llegué hasta Jeremías 29:4, ¿verdad? Y entonces mi Señor, Dios, quería que los israelitas se contentaran con su cautiverio, ¿sí? Um, Leo desde el versículo 4 de Jeremías 29, y me dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El 7 me dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y viene el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces, en ese pasaje vemos que, número uno, fue el Señor que permitió, ¿verdad?, que estuvieran en ese exilio. Número dos, no estaban de esclavos, no estaban de prisioneros, puesto que el Señor les está diciendo ahí: sigan con su vida normal, construyan sus casas, ¿verdad? Planten huertos, dejen que sus hijos se casen con sus hijas, ¿verdad? Multiplicaos. También pidió algo bien importante, que hasta el día de hoy nos lo sigue pidiendo el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor me dice: mi paso os dejo, mi paso os doy, ¿para qué es? No es solamente para mi beneficio. La paz del Señor yo la tengo que transmitir, yo la tengo que exteriorizar. Y aquí el Señor le está diciendo: procuren la paz de la ciudad, ¿verdad?, a la cual os hice transportar. Y además de eso les dice: pidan por esa ciudad. Y no les está diciendo pidan por las casas, las calles de esa ciudad. Obviamente le está pidiendo pidan por los habitantes de ese lugar. Y eso es parte del carácter de Dios, ¿sí? De que tú y yo, como hijos de Él, en el lugar donde estemos, seamos de bendición para otros, principalmente. Entonces, hermanos, sí había un exilio, pero no había esclavitud, no estaban de prisioneros. Y poco a poco aquí nos vamos dando cuenta cuál era la idea del Señor, cuál era el plan que tenía el Señor realmente al permitir todo esto. Menciona 70 años, eso me dice que muchos de los que recibieron esa carta tal vez no regresaron con vida al lugar de donde el Señor los sacó. ¿Quiénes fueron? Tal vez los hijos, tal vez los nietos, ¿verdad? Pero tenga ese pensamiento ahí a la mano, porque más adelante vamos a sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, algunos israelitas trataron de engañar a los demás diciendo que no tendrían que servir al rey de Babilonia. Por ahí en Jeremías 27, lo puede ver usted, del 8 al 11, falsos profetas, ¿sí? Y esta fue una gran mentira, porque Dios había dicho específicamente lo contrario, ¿verdad? Dios no quería que los israelitas despreciaran su cautiverio de 70 años allá en Babilonia, sino que se contentaran ahí. No que estuvieran felices, pero que hubiera contentamiento en sus corazones, porque lo que estaba pasando era voluntad del Señor, ¿sí? Ahorita usted puede estar pensando: ¿por qué todo esto que está allá afuera pasando, el Señor lo permite? Y créame que el Señor tiene una gran idea, un gran pensamiento de que todo lo que está pasando es de beneficio para sus hijos. He escuchado testimonios de parejas
que han dicho, ahora con el tiempo que tengo de más, estando aquí en casa, he podido platicar más con mi esposa, he podido platicar más con mis hijos, ha habido más acercamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Otras personas han dicho, mi jefe me dijo que me extraña mucho porque no estoy ahí y finalmente me dio palabras de aliento diciéndome que para él soy uno de los mejores empleados porque ahora que no estoy se da cuenta de todo lo que yo hago. Y cosas así. ¿Sí? Entonces, estamos en esta tierra, dice el versículo, procurad la paz de la ciudad. Entonces, poco a poco vamos viendo aquí que en realidad, ya en el contexto nuestro como hijos de Dios, sí hay una enseñanza que proviene nada menos ni nada más que del propio carácter de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor le pide a los israelitas que busquen el bienestar de la ciudad, les está diciendo, vivan en paz, demuestren que son hijos míos, ¿sí? Demuestren que son el pueblo escogido, demuestren que yo cuido de ustedes. Entonces los israelitas debían de vivir sus vidas normalmente en Babilonia, ¿sí? Por ahí hay confusión, mucha gente dice estuvieron esclavos, estuvieron prisioneros. No, no es cierto, aquí me lo está diciendo la carta de Jeremías, ¿verdad? Pero volvamos a nuestro uso de Jeremías 29:11. Muchas veces lo hacemos de manera que ignoramos completamente el contexto histórico. Este pasaje fue escrito a una nación que había sido arrancada de su hogar para vivir en un país extranjero. ¿Le suena eso familiar? Yo creo que sí, ¿verdad? El versículo no fue escrito para un ciudadano de clase media del siglo XXI como usted y yo, ¿verdad? Que necesita tal vez ayuda con esa entrevista de trabajo, o necesita ayuda con esas cuestiones financieras que ahora tienen de problemas financieros. No, no es para eso, sino es alguien que necesita esperanza. Y el pueblo de Israel, en ese tiempo, en ese entonces, históricamente, si había alguien que necesitaba esperanza, eran ellos, eran los israelitas que se encontraban lejos de su tierra, allá en el exilio. Debemos de deducir de esto, ¿sí?, que Dios no rescata inmediatamente a alguien del sufrimiento o de las dificultades, ¿sí? A veces lo hace, ¿sí? Pero muchos cristianos les gusta pensar que Jeremías 29:11 significa que obtendrán una solución rápida para sus problemas. Pero si hay 70 años de cautiverio, Dios no siempre funciona de esa manera. A veces puede dar una solución inmediata a un problema, pero la mayoría de las veces requiere paciencia de nuestra parte. No busquemos técnicas instantáneas de resolución de problemas o de conflictos. Contentémonos, hermanos, aún en nuestro sufrimiento, confiando en Dios y su fidelidad. Jeremías 29:11 es acerca de esperanza, como punto número 3, creo. ¿Sí? Es acerca de esperanza. Déjenme le digo por qué. Vuelvo a leer Jeremías 29 del 10 al 14. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ponga atención, hermano, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tremenda promesa. Y me buscaréis y me hallaréis. Otra promesa. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver a vuestra cautividad. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Wow. El carácter de Dios, hermanos. ¿Sabe que en ese pasaje donde dice traer diezmos al alfolí, como está en el Antiguo Testamento, mucha gente dice, no, eso habla del diezmo y eso fue en el Antiguo Testamento, pero no han leído el principio del capítulo donde viene ese verso. ¿Y sabe qué dice ese versículo al principio? Dice, yo soy Dios y nunca cambio.
¿sí? Entonces, lo del diezmo, hay mucha controversia, pero mi Señor no cambia. Mi Señor, hablando del diezmo, ahí no está pidiendo eh, ganancias, no está pidiendo eh, cosas materiales. El Señor está pidiendo obediencia y Él nunca cambia. Hasta el día de hoy, mi Señor está esperando que tú y yo seamos obedientes. Y este pasaje de Jeremías me está hablando de que también hay una esperanza, ¿sí? Pero lo que acabamos de leer hoy aquí, dice, después de que hayan llegado, ¿verdad? O después de que me invocareis y viniereis a mí, yo os oiré. Si eso no sucede aún en nuestras vidas, hoy en el siglo XXI, mi Señor no nos va a escuchar. Para que usted invoque al Señor, sí, para que usted se arrodille delante de Él, lo hemos dicho en muchas ocasiones, si hay pecado en su vida, es como una barrera encima de usted y sus oraciones de ahí no pasan. Simplemente no pasan, ¿sí? Pero tenemos el recurso del arrepentimiento, hermanos. Y eso también refleja el carácter de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios no iba a dejar a los israelitas en Babilonia porque tenía un plan para su restauración. El plan de Dios no era destruir a Israel, sino castigarlos por su maldad. Y luego, pues obviamente, restaurarlos en su tierra. Y sí, la restauración de Israel se describe más adelante en Jeremías 30 hasta el 33, sí. Y también hay un registro histórico de la restauración de Israel, allá por los libros de los profetas Esdras y Nehemías, usted lo puede buscar. Pero el Señor le iba a dar a Israel un futuro, como dice el versículo, y una esperanza. ¿Con planes de qué? Dice el versículo, de bienestar y no de maldad. Entonces, hermanos, el carácter de Dios me revela a mí hoy, en los días actuales, de que así como Él le pidió al pueblo que le buscase, que viniere a Él, ¿verdad? Les promete, yo los escucharé. Y cuando les dicen, búsquenme, porque me van a encontrar, otra promesa, porque yo sé que lo van a hacer de todo corazón. Y el Señor ahí, vamos a decir, profetiza, ¿verdad? Vamos a poner esa palabra. Seré hallado por vosotros, ¿sí? Dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Otro punto acerca de Jeremías 29:11 es de que se trata de descubrir que el plan definitivo de Dios es la redención. Hermanos, Él quiere reconciliarse con un mundo pecaminoso, ¿sí? Es por eso que Jesús vino a la tierra, vivió entre nosotros, murió en la cruz y resucitó. Dios declaró que el Mesías vendría de la línea de David en la tribu de Judá. Lo podemos ver allá por Crónicas y aún en Lucas, en el capítulo 1, ahí por el 30, me da esa enseñanza. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 7:11. A ver. Dijimos Primera de Crónicas 17, ¿sí? Primera de Crónicas 17, del 11 al 14, me dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti.
sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hablando de la venida del Señor Jesús, hermanos. Entonces, no sé si usted ya está ligando lo que estaba pasando con Israel en el exilio y lo que Dios estaba permitiendo después de 70 años. Si el pueblo de Israel no volvía, si no volvían los hijos, los nietos, el linaje del cual mi Señor Jesús iba a ser parte, no hubiese sucedido. ¿Sí? No hubiese nacido mi Señor Jesús. Mi Señor ya tenía un plan y Él sabía que si no regresaba el pueblo, ¿verdad? Entre otras cosas, una de las más importantes, no hubiese llegado un redentor a través de ese linaje. Lucas 1:30 al 33, vaya conmigo. Me dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el eco del pasaje que leímos anteriormente. ¿Ve usted cómo hay relación en los pensamientos de mi Señor? Dice el 11, empieza diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sí? Como dije anteriormente, mi Señor desea, ahí dentro de su corazón, reconciliarse con un mundo pecaminoso en el cual tú y yo estamos viviendo. ¿Sí? Y es por eso que mi Señor Jesús vino a la tierra. Vivió entre nosotros. Fue crucificado. Y mi Señor Dios lo resucitó. Y en el pasaje de Crónicas vimos que el Dios Todopoderoso declaró que el Mesías vendría de la línea de David, de la tribu de Judá. Si Israel hubiese perecido en Babilonia, hermanos, Dios habría sido un mentiroso, lo cual es imposible, como dice allá Hebreos 6, ¿verdad? Es imposible que Dios mienta. Y también en Números me dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Dios quería restaurar a Israel en su tierra, pero más que eso quería restaurar a la humanidad para sí mismo. Jesús ha hecho un camino para que usted y yo seamos salvos y reconciliados con Dios el Padre. Y este es el plan supremo de Dios, que no verá su final hasta que los injustos sean juzgados y los justos resuciten en cuerpos perfectos, sin pecado. Pasajes que podemos ver, promesas que podemos ver allá en Apocalipsis, Primera de Corintios, Filipenses, está plasmado cuál es el plan definitivo de mi Señor, lo cual es la redención. Y sí, hermanos, podemos tomar Jeremías 29:11 y el pasaje en el cual reside, ¿verdad? Y que Dios tiene un gran plan para la humanidad. Pero este pasaje no debe usarse para hablar sobre ningún plan individual que Dios pueda tener para nuestras vidas. Al final, el qué trabajo tengamos, con quién nos casamos, dónde vivimos, es insignificante en comparación con el gran plan de redención de Dios. ¿Ve por qué le explicaba al principio que muchos cristianos están equivocados de la forma en que están tomando este versículo? Déjeme decirle que antes de mi esposa y yo casarnos, unos días antes, semanas antes, teníamos que hacer preparativos y uno de los preparativos fue mandar a imprimir las tarjetas de invitación y no nos poníamos de acuerdo qué poner en las tarjetas, ¿sí? Por ahí un amigo de mi esposa que era dibujante nos dibujó a lápiz, nos gustó lo que hizo, ¿verdad? Eso iba a ser la portada de la tarjeta, pero decidimos ponerlo en oración, ¿sí? Yo me fui a la casa donde estaba viviendo, mi esposa se quedó en su casa, pasaron los días, no volvimos a tocar el tema,
Pero debimos hacerlo porque urgía, ¿verdad? Había que mandar a hacer las invitaciones. Y le dije yo a mi esposa, yo no sé, pero el Señor ha puesto en mí un pasaje de la palabra. Y me dijo ella, sí, ¿cuál es? Y precisamente Jeremías 29:11 fue parte de lo que pusimos en nuestra invitación. ¿Por qué? Porque el Señor también le dio a ella los mismos pasajes. ¿Sí? Fue una confirmación. Pero ya desde ahí yo ya sentía que, obviamente, al tener en mi corazón, por parte del Señor, ese versículo, ese pasaje y otros que agregamos ahí, porque pusimos fragmentos, obviamente yo fui a la palabra. Y sí, empecé del 29 y sí, es una carta para un grupo de judíos exiliados. Pero el que está hablando es el mismo Dios que hoy me sostiene. Es el mismo Dios que, como dice en la palabra, el que haya esposa, haya el bien, ¿verdad? Es el mismo Dios que puso a mi mujercita en mi vida, ¿verdad? La persona que me iba a rescatar de donde yo andaba extraviado, ¿verdad? Por su testimonio. Y eso me reveló el carácter verdadero de mi Dios. Y mi esposa y yo estuvimos muy seguros de que eso era lo que debíamos de poner en nuestra invitación. Por esa razón, porque nuestra confianza ya estaba puesta en el Señor. Y como dije al principio, el versículo no es acerca de mí, no es acerca de ti. El versículo me habla de una esperanza. El versículo me habla acerca del verdadero plan de Dios, que es la redención. Y era necesario que los que asistieran a nuestra boda supieran en quién estaba puesta nuestra confianza. Yo le doy gracias a Dios, gloria a Dios, porque me reveló el verdadero significado desde ese momento. Y créame que hasta el día de hoy, mi Señor ha sido fiel a esa promesa, que aunque fue similar a la que le dio al pueblo de Israel, en nuestras vidas se ha hecho presente, se ha hecho patente. No ha habido momento en el que el Señor nos haya abandonado. Él es siempre fiel. Y en estos más de 31 años, el Señor nos ha mostrado su mano de poder al sostenernos en pruebas, al mostrarnos enseñanza, al mostrarnos su perdón y su misericordia. Gracias al Señor y a ese carácter que Él tiene y ese deseo de que nadie se pierda, podemos tomar ese contexto para nosotros como hijos de Dios, no individualmente, porque como leímos en el pasaje anteriormente, el Señor le está pidiendo a ellos que procuren la paz de la ciudad, o sea, que sean de bendición para otros también. Y gracias a Dios el Señor nos ha puesto en situaciones en las que hemos podido hacer eso. Pero también ha puesto a muchas personas que nos han sostenido, nos han ayudado, nos han empujado, nos han apoyado en muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, confiamos en la gran esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La redención de nuestros cuerpos, de nuestra alma, de nuestro espíritu y la eternidad con Dios allá en el paraíso es real y vamos a estar allá sin pecado, ¿verdad? Sin maldad, sin ninguna otra cosa que nos atribuló aquí en la tierra. Y cualquiera que sea el trabajo que terminemos haciendo, el único plan que muestra una consistencia en cada cristiano tiene mucho que ver con ese plan de redención que tiene Dios para la humanidad. Todos los cristianos debemos de predicar el Evangelio, todos debemos de participar en la obra de Dios y todos tenemos ese llamado a ser parte de ese plan de Dios de reconciliar al mundo para sí mismo, ¿verdad? Jeremías 29:11, hermanos, tiene aplicación para nosotros, sí, la tiene hoy, ya que nos muestra que Dios es fiel a sus promesas. Él resucitará nuestros cuerpos, ¿verdad?
Seremos vivificados sin pecado y nos llevará a la eternidad con Él, consigo mismo. Podemos confiar en Él y estar contentos aún en las pruebas que tenemos actualmente. Su prueba y la mía pueden ser diferentes. Su tribulación, lo que no lo deja dormir, puede ser los polos opuestos de lo que me esté pasando a mí, a otras personas. Pero el Señor no mira eso. El Señor solamente mira lo que le pidió al pueblo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí. ¿Sí? Y la promesa del Señor es, y yo os oiré. Este mundo pecaminoso donde nos encontramos, hermanos, en él diariamente libramos guerra con nuestra carne pecaminosa, ¿sí? Pero esta lucha no va a durar por siempre, ¿sí? Y hay una razón. Y la razón es que Jesucristo se abrió camino hacia la eternidad con Dios. La interpretación moderna de nuestros tiempos, el día de hoy, de Jeremías 29:11, oculta una verdad rica, pero la oculta porque nosotros hemos decidido usarlo de otra manera. Pero ahí hay una verdad rica y esa verdad rica nos da una mayor esperanza que cualquiera que este mundo nos pueda dar. Este versículo no se trata de nosotros, pero nos revela la asombrosa esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hermanos, definitivamente, por supuesto, Dios conoce los planes que tiene para nosotros, como dice el versículo. Y finalmente nos dará un futuro glorioso. Es promesa. Pero a medida que salimos de nuestras vidas en esta tierra desquiciada y ahora con pandemia y todo ese tipo de cosas, debemos de recordar que el mejor crecimiento es perseverar en las pruebas y no escapar de ellas por completo, ¿sí? Y cuando aprendamos perseverancia, entonces encontraremos un gozo que nos va a sorprender. Yo le pregunto, hermano, ¿qué situación difícil está pasando actualmente? Póngala ahí en su mente en este momento. ¿Sí? El Señor me dice que en medio de tu sufrimiento, en medio del mío, me aferre a Jeremías 29:11. Pero aferrémonos a ese pasaje por la razón correcta, no con la falsa esperanza de que Dios te quitará tu sufrimiento o me lo quitará a mí, sino con la verdadera confianza del Evangelio de que Él te dará esperanza en medio de cualquier tormenta. Dios conoce los planes tuyos, conoce los planes míos, conoce los planes de toda la humanidad, pero sobre todo de los que Él ha escogido, ¿verdad? Y Él tiene planes para ti, Él tiene planes para mí, pero son planes para nuestro bienestar y nuestra prosperidad. No estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de cosas similares. Estoy hablando de que va a llegar el momento en que estemos cara a cara frente a nuestro Señor. Y créame, hermanos, ese es bienestar, esa es prosperidad. Mas, sin embargo, es importante reconocer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y claro, nuestros caminos no son los suyos. Dice ahí Isaías 55:8. Los planes de Dios para nosotros y su interpretación de los planes para nuestro bienestar, para nuestro futuro, para nuestra esperanza, no necesariamente se alinean con los nuestros. La próxima vez que usted le pida al Señor algo, dígale, Señor, si es tu voluntad. ¿Sí? No olvide de decírselo. Demuestra humildad aún frente al Rey. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Usted tiene toda la libertad de expresar su necesidad. Usted tiene toda la libertad de clamarle al Señor por lo que está pasando. Pero no le dé instrucciones precisas a Dios de cómo resolver su problema. Él sabe perfectamente lo que es mejor para usted y para mí. Amén. Hermanos, sí, el Señor conoce nuestros planes, pero sin embargo, serán mejores planes de los que podemos imaginar. ¿Sí? Pueden ser más cortos, más largos o más angustiosos, pero los planes de Dios le traerán gloria a Él, primeramente, y nos llevarán a su lado de manera segura por toda la eternidad.
Como dijo Jesús, allá en Mateo 6:33, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, serán provistas para nosotros, vendrán por añadidura. Cierra tus ojos, hermano, por favor. Amado Señor, te damos a ti la honra y la gloria porque tu palabra es clara, es precisa, Señor. Tu palabra, Señor, es un bálsamo. Y, Señor, como dice allá en Romanos, toda escritura, Señor, ha sido para que nosotros entendamos tu carácter. Hay profecía, hay enseñanza, nos habla de guerras, nos habla de muertes, nos habla de decisiones tuyas, mi Señor, para tu pueblo. Pero en todo eso hay enseñanza porque tú has permitido que hasta el día de hoy tengamos lo que tú decidiste que estuviera en tu sagrada escritura. Gracias, Padre, por ese privilegio. Gracias, Señor, porque aún en versículos como este, Señor, podemos ver plasmado tu amor y tu misericordia, que inicialmente fue para tu pueblo. Pero sabemos que es tu pensamiento, es tu carácter, es tu manera de vernos, Señor. Y nos apoderamos, Señor, nos aferramos a ese pasaje también. Gracias, Padre, porque en mi vida personal has sido fiel en referencia a ese pasaje. Nos has enseñado a mi esposa y a mí, y sé que a muchos más, que tú no cambias. Que lo que revelaste de tu carácter en ese pasaje, en esa carta de Jeremías, sigue siendo el mismo, Señor, porque tú no cambias y tú lo dices en tu palabra. Padre, tú no mientes. No eres hombre para que eso suceda, Señor. Y es por eso que nuestra confianza en ti es plena, se renueva cada día, Señor. Y esa esperanza, Señor, es bendita. Y nos aferramos a ella hasta ese día en que tu Hijo retorne. Padre, sostén a cada hogar a esta hora. Hay tribulación, Señor. Hay situaciones que nuestra carne ve difícil, que nuestra carne las ve como obstáculos insondeables, Padre. Pero tú me estás diciendo que el deseo de tu corazón es para cosas buenas, para bendición. Y, Señor, esperamos y confiamos que con lo que tú hagas, primeramente tú te glorifiques, mi Señor. Y después, Padre, aprendamos obediencia, aprendamos contentamiento, aprendamos, Señor, que esto no es acerca de nosotros, es acerca, Señor, de ese plan de reconciliación que tienes tú para con la humanidad. Padre, te amamos, Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Sí, Claudita. Buenos días.